habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio. Estamos ya a unos días de la polémica consulta de revocación de mandato, que fue una de las propuestas de campaña del presidente López Obrador. El 10 de abril, la ciudadanía podrá acudir a las urnas a votar si quieren que el presidente se quede o se vaya. Este ejercicio, como casi todo lo que propone el presidente López Obrador, ha generado muchísimas tensiones. Y es que, por un lado, sus defensores dicen que la consulta servirá como un precedente de democracia directa, que es el corazón de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Por otro lado, la oposición considera que esto es un fraude, que nadie está pidiendo realmente que el presidente se vaya y que por lo tanto no vale la pena ir a votar. ¿Cuánto va a costar este ejercicio? ¿Por qué ha habido tantos problemas entre Morena y el INE alrededor de la consulta? ¿Y qué pasaría en un remoto caso, que es muy difícil que sucediera, pero si se cumplieran los requisitos y la mayoría de la población votara porque el presidente se fuera? ¿Quién quedaría en su lugar? Hoy vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo llegamos a este punto en el que se van a poner casillas en todo el país para tomar una decisión tan trascendente como esta? Bueno, pues todo empezó en el 2019, cuando el Congreso de la Unión reformó la Constitución para aceptar dos propuestas de AMLO: las consultas populares y la revocación de mandato. Entre los criterios que los diputados y senadores incluyeron para que la revocación de mandato fuera vinculante, es decir, que tuviera efectos legales, fue que al menos 40% de los electores asistieran a votar, que para el caso del 2022 corresponde más o menos a 37 millones de personas. Si la gente dice no queremos que participe, que continúe el presidente, me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%. La boleta de la consulta se va a ver más o menos así. La pregunta está algo larga. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor. Bueno, pero ¿qué pasaría realmente si al presidente se le revocara su mandato? Bueno, pues en un caso común de ausencia del presidente, quien ocuparía el cargo sería el secretario de Gobernación, en este caso Adán Augusto López. Pero este caso es distinto porque no es una ausencia, es una destitución. Y para este caso, quien asumiría el cargo, por un mes en este caso, sería el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, famosísimo. Bueno, pues él gobernaría el país durante unos días. Y después de esto, el Congreso, que hoy en día también es de mayoría morenista, nombraría a quien sería el presidente que terminaría el periodo hasta el 2024. Y ahí sí, quién sabe quién quedaría, porque imagínense a nuestros legisladores decidiendo al próximo presidente. Se decreta un receso hasta que se restablezca. Sencillamente hipócrita. Las leyes en México no permiten que sea el presidente quien convoque una consulta de revocación de mandato, sino que se tienen que juntar firmas. Bueno, pues lo que pedía el INE eran casi 3 millones de firmas. Imaginemos que se veía más o menos así. Bueno, pues los simpatizantes del presidente decidieron que ellos querían entregar más firmas. Que se ha logrado ya la meta. Y entregaron 11 millones de firmas, o eso dicen. Es una cantidad increíble. Equivaldría a que más de 1 de cada 10 electores en el país hubiera dado su firma para la revocación de mandato. Simplemente para poner en perspectiva, no sé si recuerden la consulta para el juicio expresidentes, en esa, entre todas las casillas, ni siquiera llegaron a votar 7 millones de personas. Ahora, ¿cómo saber si estas firmas que entregaron quienes querían la consulta de revocación eran verdaderas o no? Pues el INE, tal como lo establece la ley, hizo una muestra aleatoria. Tomó 850 firmas y analizó si eran buenas o eran apócrifas. Y encontró que había irregularidades en 1 de cada 4 firmas entregadas. Estas irregularidades iban desde gente que dijo que ellos nunca habían dado su firma, hasta personas que están en la cárcel, que no pudieron haber dado su firma, o personas que están muertas. Pero bueno, la verdad es que el INE estaba absolutamente rebasado. Incluso de aquellas firmas que se consideraron válidas, es imposible saber si eran reales o no cuando se entregaban en papel, con una fotocopia de la credencial del lector que pudo haber salido de cualquier base de datos o programa social. Lo que había hecho el INE para resolver este problema en procesos previos fue desarrollar una aplicación móvil.
Bueno, pues el INE planeaba usar su app en este proceso para validar las firmas. En los últimos años se ha empezado a usar más tecnología para recabar firmas. Desde 2016 se hizo evidente que la tinta y el papel eran un problema para validar cientos de miles de firmas en plazos cortos. A partir de 2017 se utilizó tecnología para recabar firmas de apoyo a los candidatos independientes. En 2018 y 2019, el INE decidió usar la app para validar las afiliaciones de partidos políticos y los procesos para crear nuevos partidos. Pero los simpatizantes del presidente impugnaron y el tribunal dijo que aunque esta app había sido obligatoria en el proceso de candidaturas independientes y en el proceso de formación de nuevos partidos, en este caso no debía ser obligatoria. ¿Qué terminó pasando? Que los recolectores de firmas de revocación de mandato entregaron más de 9 millones de firmas en papel, imposibles de validar. Pero bueno, todo eso es sobre un proceso que ya pasó, que es el de las firmas. Hoy la revocación de mandato ya va a suceder. Y la gran pregunta es ¿cuánta gente va a salir a votar? Este 10 de abril somos tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. Ahora, la verdad es que no se ve mucho entusiasmo por este proceso de revocación de mandato en las calles. Como no hay nadie pidiendo realmente que el presidente se vaya, pues el debate ha sido muy pobre. Sin embargo, lo que sí se ve son brigadas de ciudadanos que no sabemos bien quién está organizando, pero que están tocando puerta por puerta y pidiéndole a la gente que salga a votar, utilizando el mismo discurso que el presidente López Obrador usa en las mañaneras. Pues decidí buscar a una de estas brigadas. Me voy a reunir con Luis Colín, quien es el coordinador de un equipo que está tocando puertas en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, para ver qué le están diciendo a la gente, cómo está respondiendo a la gente, y también le voy a hacer algunas preguntas. Hola. Bueno, muy bien, así. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? hola. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? En la quinta, vamos a empezar en la quinta. Perfecto, buenísimo. ¿Esta zona cuántas veces la has recorrido? Uy, ya. Está bien recorrida. Bien recorrida. Queremos invitarle a participar el 10 de abril. Pues aquí en Iztacalco ya en los particular. conocen, ¿verdad? Sí, ya los conocemos. Y aquí en particular en Iztacalco, la gente es muy obradorista. Y por recordarle que el 10 de abril es la consulta. Y yo me encargo de que todos en mi casa vayan a votar. Conste. ¿Me puedes colgar la lona? Tú sí alcanzas, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho trabajo creer que hay 10 personas que diario salen a tocar puertas y que no reciben ningún sueldo. No, me ayudan mis papás. Tus papás, bueno, Sí. todavía tienes esa ventaja. Y la mayoría Sí. he visto que son muy jóvenes, ¿no? Los que en su momento trabajábamos en los espacios públicos, pues de ahí le rascábamos en nuestros bolsillos y aportarle a los compañeros. Y ahora le rascan a los bolsillos de los papás. Tempranito, 8 de la mañana, ya estar ahí formados, porque sí, como son 4 secciones, tendríamos que votar arriba de 100 personas por hora, y eso es imposible. Pero pues ni modo, esas son las reglas que el INE nos puso y vamos a participar y ganarlas. Aquí el centro de votación van a juntar a 4 secciones electorales. Cada sección, pues en la lista nominal del INE son casi 1000 personas. Oye, por ejemplo, ¿quién financia todo lo demás? Los pósters, las mantas que he visto que cuelgan, porque no, digamos, sobre todo las mantas de plástico no son baratas, ¿no? Ahorita pues ya hay compañeros que están en espacios y de ahí todos aportamos, pero cuando no los teníamos los espacios, pues lo que teníamos, lo de las copias de la uni, guardamos un poquito de copias para nuestros volantitos, para nuestros periódicos. O sea, todos Les los pedían acá a todos los que... No nos piden, uno lo pone de corazón. De corazón. ¿Sabe qué va a suceder el 10 de abril? Sí, la votada de la revocación del mandato. Así es. O sea, la gente ya quiere salir a participar. Todo. ¿A favor o en contra? Vamos a votar por nuestro presidente, que queremos que no lo retiren. Queremos que él siga adelante apoyando a todos. ¿Quién no quiere que siga López Pues Obrador? los mismos funcionarios. Los partidos políticos Sí, de los oposición políticos que le están echando mucho. que no lo dejan trabajar. Sí, Y sí, no han y podido, nosotros ¿por qué? estamos... Porque ya no estamos tan cerrados de ojos, nos damos cuenta de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Como dice el señor Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita.
Bueno, pues como ya escucharon, no es solo el presidente de la República, sino también todos estos brigadistas que están en las calles tocando puertas, que le están pegando con todo al INE, diciendo que el INE no ha hecho lo suficiente, que está intentando impedir que la gente salga a votar, que quería evitar que la consulta se diera. Y bueno, pues para hablar sobre esto y preguntar su opinión, busqué a Uquibe Espadas, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Usted ha denunciado mucho que durante el proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato, hubo muchas irregularidades, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, personas muertas que aparecían como firmantes o personas que simplemente se comprobaba que no habían dado su firma. Y sin embargo vimos que el proceso siguió adelante. ¿No podía el INE hacer algo para verificar mejor estas firmas? Esas irregularidades, en tanto que el número total de firmas no bajó del 3% de la lista nominal, no pueden significar la cancelación de la revocación de mandato. El INE había pedido cierta cantidad de dinero, finalmente la Cámara de Diputados decidió no concederla y la Corte validó el monto que se les otorgó. Hoy el INE sale a decir que sí se va a organizar esta consulta de revocación de mandato, pero que va a poner menos casillas y que se van a hacer algunos ajustes. ¿Cómo van a hacer para que las casillas sigan estando cerca de las casas de la gente? Bueno, a ver, el número de casillas se redujo a una tercera parte. Eso efectivamente tiene que ver con la imposibilidad material de establecer las 162,000 casillas que se utilizaron en el 2021 con el presupuesto que se nos asignó. Tengamos en cuenta que reducir a la tercera parte el número de casillas no significa reducir a la tercera parte el número de lugares de votación. Nosotros vamos a establecer ahora casillas con hasta 2,000 votantes, cuando en una elección constitucional es hasta con 750. Digamos, aproximadamente van a ser 3 casillas que se van a compactar en un centro de votación. Esto en muchos casos significa que son las casillas contiguas las que se van a compactar en una sola. ¿A qué se refiere el consejero cuando habla de las casillas básicas y contiguas? Bueno, es que según la ley en México no puede haber más de 750 votantes en cada casilla. Entonces, en los lugares muy poblados, lo que hace el INE es poner muchas casillas, aunque uno piense que es una. A veces esto pasa, por ejemplo, en una escuela, en cada salón de clases hay una casilla. Ahora, con los recortes que se van a hacer, lo único que va a pasar es que se va a reducir el número de casillas dentro de ese lugar, pero para la gente va a seguir siendo el mismo tiempo de traslado. No será así en todos los casos. Hay casos en donde efectivamente no habrá casilla en el sitio donde las personas están acostumbradas a votar. ¿Tienen un cálculo de cuál es la distancia máxima que una persona va a tener que recorrer para poder llegar a su casilla en esta consulta? De persona a persona, no. Bueno, probablemente yo no lo conozco en todo caso. No sé si exista esa información. Si muy poca gente acude a votar, el presidente seguramente saldrá a decir, ¿no?, que es por culpa del INE. Incluso ya lo ha dicho, ¿no?, como que el INE no está haciendo su parte para que la gente participe en la consulta de revocación de mandato. ¿Hay alguna preocupación desde la institución de que este proceso debilite al INE? Bueno, en el INE estamos preocupados no porque este proceso nos vaya a debilitar, sino por una embestida en forma que estamos sufriendo por parte de 2 de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ustedes se acordarán que al inicio de este sexenio hubo algunas consultas extrañas que algunos consideraron patito, como la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco o la consulta para que se hiciera el Tren Maya y se implementaran otros programas sociales. Bueno, pues después de toda la polémica que se generó por aquellos ejercicios, se decidió ahora hacer una ley y que fuera el INE el responsable de organizar todas las consultas y procesos de revocación de mandato. Están encargados desde validar la recolección de firmas hasta instalar casillas, capacitar funcionarios y finalmente contar los votos. Pero desde que inició este proceso, el INE se ha enfrentado con miembros de Morena principalmente por 2 temas: el presupuesto y la veda electoral. Y este recinto, la Cámara de Diputados, ha estado en el centro de todos los debates. En noviembre pasado, los diputados, que son los encargados de aprobar los presupuestos, decidieron que le iban a dar al INE 5,000 millones de pesos menos de lo que había solicitado. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Las leyes dicen que la revocación de mandato requiere la misma organización que una elección federal, en la que normalmente se tendrían que establecer alrededor de 161,000 casillas. Bueno, pues ahora el INE dijo que como no tiene el presupuesto para organizar una elección de ese tamaño, ya dijo que va a instalar solamente 1/3. Resulta que los del INE
No van a poner casillas. Otro tema que ha causado muchas asperezas es la veda electoral. Para la revocación de mandato iba del 4 de febrero al 10 de abril. Las últimas semanas, el INE le ha pedido a funcionarios de Morena e incluso al presidente que dejen de presumir logros del gobierno que puedan entenderse como propaganda electoral. Pero los legisladores de Morena han decidido jugar bajo sus propias reglas. El 17 de marzo pasado, ya con el proceso de consulta avanzado, emitieron lo que se le llamó el decretazo. En cuestión de horas se pusieron de acuerdo para votar un documento oficial en el que hacen una interpretación de lo que significa y no significa propaganda electoral. En pocas palabras, burlaron los requisitos del INE para que los funcionarios de Morena puedan salir a promover la revocación de mandato. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando. Y ahora, ¿qué opina la oposición de todo esto? ¿Y qué medidas va a tomar frente a este ejercicio en el que pareciera que los únicos protagonistas son el presidente y su partido? La oposición ha criticado muchísimo que se gaste esta cantidad de dinero en un ejercicio que nadie está pidiendo, etcétera, pero ya está hecho. Ya se hicieron las reformas, ya está el dinero destinado, el INE ya dijo que lo va a organizar. ¿Por qué no la oposición sale a decir, bueno, pues si ya está armado, ya se va a gastar el dinero, nos metemos y hacemos que también la parte del electorado que está en contra de este gobierno salga a decir lo que piensa? Porque es una farsa, es una simulación y hacer una simulación o una farsa no va con la democracia, no va con el Estado de Derecho, no va con lo que queremos de México. Es un ejercicio ideado para el presidente, por el partido del presidente, que son los que buscaron las firmas. Cuando se ha visto es el mundo al revés. Los que buscan las firmas es para revocar ¿a quién? A su jefe político, que es el presidente de la República. Y luego, además, distorsionaron totalmente lo que es el ejercicio de revocación. ¿Por qué? Porque acabó siendo un ejercicio de ratificación. Entonces ahora resulta que ya no vamos a tener sexenios, que ahora vamos a tener trienios. Entonces que cada elección, digamos, intermedia va a estar decidiendo la ratificación de un presidente. Eso no fue lo que acordamos en la Constitución, en el artículo 35 de la Constitución. Entonces, esto es una simulación. Si la gente sale a decir, no queremos que el presidente se vaya, y salen grandes cantidades de gente en este ejercicio, ¿sería un golpe fuerte para la oposición? Yo creo que no, porque pues, es algo simulado. A ver, todo es simulado. No pueden hacer propaganda. La gente yendo a votar no sí. es una simulación, ver, es un ciudadano. Pero es un ejercicio ficticio. Es un ejercicio que no está, digamos, soportado por una decisión legal, constitucional. Están haciendo, y se puede ver en buena parte del país, con sus espectaculares, están pintando sus bardas, cuando está expresamente prohibido. Está prohibido que el señor del Palacio hable de la revocación, está prohibido que lo hagan los servidores públicos, está prohibido que la propaganda se vuelque hacia hacer este ejercicio. Lo que están tratando de hacer es minar a nuestro árbitro electoral, porque claro, están utilizando este ejercicio para golpear a una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia. Entonces, si usted nos pide ser parte de esto, pues ¿cómo? O sea, ¿por qué vamos a ser parte de esto? ¿Qué acciones o medidas políticas o legales puede tomar o está tomando la oposición frente a la forma en la que Morena y desde el gobierno en general se está promocionando este ejercicio? Mira, ya tomamos varias acciones. La primera es ante el INE. Cada vez que vemos una violación por parte del presidente o servidores públicos, o Morena o sus aliados, PT o Verde, inmediatamente metemos nuestra queja y nuestro recurso. Y lo que estamos haciendo también es, como partidos políticos, hicimos una acción de inconstitucionalidad en contra de lo que llamamos el decretazo, que es un decreto que trata de interpretar las cosas de tal manera que se pueda hacer propaganda por parte del gobierno y servidores públicos y que se pueda hacer durante la veda. Es decir, veda es cuando no se puede estar participando porque hay campañas, porque están los procesos vigentes. Bueno, entonces ellos interpretaron las cosas al revés. Y esto ya lo impugnamos ante la Suprema Corte de Justicia, y esa impugnación lleva aparejada una
petición de suspensión para que se suspenda inmediatamente los efectos de ese decreto, que por otra parte ya lo habíamos impugnado en el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ya había dicho que ese decreto no entraba en vigor en este momento porque ya los procesos electorales y los procesos de consulta estaban en curso, estaban vigentes. Y hay una disposición en la Constitución, artículo 105, que establece que no se pueden modificar las leyes de procesos en marcha. Se tienen que hacer 90 días antes. La Alianza Va por México. Vamos a presentar igualmente acciones de inconstitucionalidad sobre ese decreto, sobre el decretazo. Entonces va a haber 3 acciones, una por parte de los partidos, una por parte de la Cámara de Diputados y una por parte de la Cámara de Senadores, que esperemos la Corte dé una inmediata respuesta. Entonces, ¿usted está confiado que pase lo que pase en la revocación del mandato, el PRI no se mueve de donde está en la alianza? No se mueve. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Aunque aquí es una novedad, la realidad es que en muchos países del mundo la revocación de mandato existe desde hace tiempo. Suiza es famoso por su modelo de democracia directa. Constantemente están promoviendo cambios a la Constitución y referéndums. Ahí, desde el siglo XIX, 6 de sus 26 cantones tienen revocación de mandato para funcionarios locales. Y lo mismo sucede en otros países, pero igual, es solo para funcionarios locales. Este es el caso de países como Argentina, Perú, Canadá y Estados Unidos. De hecho, el año pasado en Estados Unidos intentaron remover al gobernador de California. California Democratic Governor Gavin Newsom will remain in office after easily beating a Republican-led effort to oust him in a special recall election on Tuesday. It sends a decisive message that the state's voters approve of Newsom's policies around COVID-19. Pero ahora, tratándose de revocación presidencial, únicamente es posible en 3 países además de México. Y esos 3 países se encuentran en Latinoamérica. Son Bolivia, Ecuador y Venezuela. Pero ahora, una cosa es que en las leyes exista la posibilidad de que haya una revocación y la otra es que de hecho se intente. ¿Qué ha pasado cuando lo han propuesto? Bueno, pues la primera vez fue en 2004, en Venezuela, cuando se organizó un referéndum para ver si sacaban a Hugo Chávez de la presidencia. La votación ocurrió en medio de una crisis por el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Chávez había superado un intento de golpe de Estado en abril de 2002, pero se enfrentaba a manifestaciones de empresarios, sindicatos e incluso la iglesia que exigía su renuncia. La oposición promovió el referendo para destituir al presidente. En cambio, Chávez lo promovió como un referendo para ratificar su gobierno. Acudieron a votar casi 10 millones de votantes, casi el 70% del padrón electoral. Chávez venció con 60% de los votos, aunque hubo fuertes acusaciones de fraude. El presidente salió fortalecido y el referendo sirvió para aliviar la tensión política en el país. El segundo caso fue en 2008, en Bolivia, cuando se organizó un referéndum para ver si debía continuar Evo Morales en la presidencia. Pero en este caso sucedió algo parecido a lo que estamos viendo hoy en México, y es que el propio presidente Evo Morales promovió la consulta para ver si debía quedarse. El gobierno de Morales enfrentaba una crisis de legitimidad. La Asamblea Nacional Constituyente acababa de aprobar reformas muy radicales a la Constitución sin presencia de la oposición. El 10 de agosto de 2008 se llevó a cabo el referendo en el que participó 83% de los ciudadanos. Evo Morales fue ratificado con 67.4% de los votos. Gobernó 13 años, de 2006 a 2019. Y bueno, pues tomando como base lo que ellos consideran estas experiencias exitosas en Venezuela y Bolivia, hoy Morena está promoviendo la revocación de mandato en México. Y para hablar de eso, de cuál es la defensa que se hace desde el gobierno de un ejercicio como este, me reuní con el diputado Ignacio Mier Velasco, quien es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Coordinador, ¿no es un poco contradictorio que el mismo partido que está promoviendo la participación en este ejercicio, por otro lado, no quiera otorgar los recursos o no haya querido otorgar los recursos que el instituto estaba pidiendo para que se organizara? No, fíjate que hay el antecedente de la consulta para el juicio a los expresidentes de la República.
manifestaron públicamente que requerían 500 millones de pesos para hacer y a instalar 57,000 casillas. Cuando hicieron la solicitud, yo la tengo, solicitaban 3,500 millones de pesos. Pero ellos decían que solo les hacía falta 1,500 porque tenían 2,000 y entre una semana y otra se les desaparecieron 1,000 millones de pesos. Había que preguntarles qué fue lo que pasó y ahí está por escrito. Otra de las tensiones que ha habido pues no solo con el INE, sino en general con la regulación electoral, ha sido el asunto de que los funcionarios públicos no puedan salir a promover este ejercicio, ¿no? Y vimos que los legisladores hace unos días sacaron este decreto fast track, ¿no? Como se suele Yo conocer. presenté la iniciativa. Y se hace ya con el proceso en marcha, ¿no? Lo cual no le resta certidumbre al proceso el hecho de que se cambien las reglas a la mitad del camino y bueno, que además pues quede duda de realmente si esto es constitucional o no y que se resuelva mientras el proceso continúa. Sí, ahí yo creo que el presidente consejero ha faltado a la verdad. Se lo digo abiertamente. Porque no es cambiar las reglas de la ley que regula el proceso de la consulta para decidir si los mexicanos quieren o no ratificarle su confianza al presidente o quitársela, ¿no? Lo que hicimos nosotros es precisamente como habían dado una serie de resoluciones y medidas cautelares en contra de funcionarios, gobernadores, diputados, que alcanzaban ya los más de 100 medidas cautelares que habían ellos instrumentado. Nosotros decidimos, están interpretando mal la ley, estaban perjudicando dos cosas. Primero, el derecho de los mexicanos a estar informados. El ejercicio libre de los medios de comunicación para informar, siempre y cuando no se estuviera comprando ni las entrevistas ni propaganda para eso. Y dos, algo que es fundamental, la libre participación democrática de los mexicanos en un ejercicio inédito. Es su obligación, es obligación del INE promover la mayor participación para que los mexicanos hagamos uso de nuestro derecho a votar, a ser votados y también a estar informados y decidir si queremos o no, en el caso concreto de la consulta, que continúe o no el presidente. Eso fue, ayudarlos a nutrir su criterio. Creo que hay consenso en que si hay un alto nivel de participación, será un triunfo del presidente. ¿Qué pasa si no hay un alto nivel de participación? ¿Qué pasa si la gente no sale a votar? ¿De quién sería esa derrota? Yo creo que sería de todos en su conjunto. No podemos particularizar. Si no podemos dividir entre buenos y malos, pero de todos en su conjunto, de la oposición no, por ejemplo. No, porque ellos se han mantenido, sería fundamentalmente el instituto, porque el instituto estaría faltando a los actos democráticos a los cuales están obligados. Pero digamos, si la gente no quiere salir a votar ese día, bueno, es decir, no se genera emoción. Si se dieron todas las condiciones, si se hizo la promoción, si le facilitaste que acudieran a votar, no puedes tener tu responsabilidad, ya es decisión libre y el derecho que tienen los mexicanos a manifestarse. Pero si no les das las condiciones, pues ahí tenemos culpa todos. Yo creo que sí va a haber una gran participación, ¿eh? A pesar de todo eso, va a haber una participación. La gente de México es consciente de hacer este ejercicio democrático. No lo habíamos hecho, es de democracia directa. No es en democracia electoral, es de democracia directa participativa. ¿A partir de qué número de participación se podría considerar que ya es un éxito? Bueno, la ley establece que es vinculante con una participación del 40%, ¿no? De cada 10, 4 personas que votaran a favor es vinculante. Entonces, nosotros esperamos que haya una participación que supere eso. ¿Era necesario gastar estas cantidades bestiales de dinero en organizar un ejercicio que nadie estaba pidiendo? Es decir, no hay nadie en la oposición pidiendo que el presidente se vaya. ¿Realmente era necesario organizarlo? Yo creo que sí. Yo creo que el derecho a la revocación es parte de la evolución democrática de cualquier país. Ya estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa de En Todo Caso, aquí en N+News.